Hola, bienvenidos a mi canal RG8. Hoy estamos aquí en el circuito de Suzuka con el Audi R8 Evo 2 y donde vamos a ver todos los secretos que tiene un circuito que es muy complicado. Os quiero recordar que todos mis setups son de pago, luego están adaptados por mí y modificados para que sean unos setups en los que todos podamos encontrar unos buenos tiempos, sean fácil más o menos sacarlo. Quiere decir que vosotros mismos podréis mejorar mis tiempos sin ninguna duda, simplemente entrenando y encontrando un poco el equilibrio que mejor se os adapta. Y recordaros que para que el setup sea efectivo, siempre tendréis que dar un mínimo de 3 vueltas para leer la presión de los neumáticos en caliente. El PSI en caliente, el idóneo, el más correcto, debería de estar entre 27.3 y 27.5. Y si mis vídeos te gustan, mi setup te funcionan, simplemente suscríbete, que es darle aquí al botón rojo este que es gratis, para que te avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Llegamos a la primera curva del circuito, una de las curvas más complicadas de todas sin ninguna duda, porque llegamos en sexta velocidad, se llega como a 260 km por hora más o menos, y es una curva que se hace en segunda, en la que tendremos que encontrar la trazada perfecta y esa punta de gas que siempre tendremos que tener constante para no salirnos de la trazada. Nuestra referencia de frenado será justo cuando termina esta raya, más o menos cuando empieza aquí el verde, es donde clavaremos los frenos. Tendremos que buscar el interior para irnos abriendo hacia la parte exterior izquierda, donde tendremos que seguir usando el freno para regular esa velocidad de la bajada. Volver a buscar el interior de la derecha para terminar abriéndonos al arcén de la izquierda y buscar la salida y la aceleración. Después de la parabólica llegamos a estas enlazadas que se juega mucho con el cambio, en la que iremos de tercera a segunda velocidad comiéndonos los arcenes. Siempre tendremos que tener esa punta de gas constante en el acelerador para no perder nada de velocidad. Y después de las enlazadas de subida y esta pequeña recta llegamos al siguiente punto de frenado. Una frenada que la tenemos justo donde tenemos el cartel de 50 y tendremos que tirarnos a este vértice interior comiéndonos mucho el arcén para hacer una línea recta y salir a la parte izquierda bajando toda la recta para volver a bajar otra velocidad y llegar a la siguiente frenada de nuestra curva de derechas.
Esta curva de derechas que se hace en segunda y que nuevamente nos volveremos a comer todo este arcén para salirnos aprovechando toda la pista a la moqueta verde que tenemos en la parte exterior izquierda para aprovechar toda la tracción y velocidad en la salida. Y llegamos a este punto de frenado que es la curva más lenta de todo el circuito, donde nuestra referencia de frenado será donde acaba este arcén y empieza el verde. Ahí clavaremos frenos y lo que tenemos que hacer es retrasar la frenada, alargarnos un poco para cerrarnos al interior y hacer la horquilla entera para salir a la recta de atrás. Y llegamos a esta parabólica que llegamos con mucha velocidad y justo donde tenemos que empezar este arcén bajaremos una velocidad, meteremos tercera, tendremos que encontrar la trazada cerrándonos a este interior haciendo la parabólica, bajando a segunda velocidad para trazar la siguiente de izquierdas que nos lleva a la recta de atrás. Y llegamos a la siguiente curva que llegamos en sexta velocidad y justo donde tenemos este cartel de 50 bajaremos una marcha, meteremos quinta y nos tiraremos con decisión a comernos el interior de este arcén aprovechando toda la pista, alargándonos hasta el lado derecho sin dejar de acelerar, ya que nuestro setup nos permite mantenernos en pista y no salirnos al lado exterior. Hay que tirarse con mucha decisión, no dudar, porque si dudáis terminaréis fuera. Y llegamos a las últimas curvas del circuito, la última chicane, donde nuestra referencia de frenado será este cartel de 100, tendremos que clavar muy bien los frenos y liberarlos justo antes de entrar en la chicane. El truco está en tener un buen setup que nos permite pasarla por encima, atajarla muy bien, comernos todo el interior de la primera curva para buscar también todo el interior de la segunda y ya enlazar con la curva de derechas que nos lleva a la recta de meta.
Os dejo con la vuelta desde el helicóptero, donde podréis ver bien todas las trazadas de este circuito. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por el apoyo que estáis dando al canal y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.